En el video de hoy veremos los misterios y curiosidades del episodio 8A de la segunda temporada de Amphibia, pero si te has perdido del resto, te dejo aquí una lista de reproducción para que estés al corriente. También, si te gusta este tipo de videos, te invito a suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo lo que se vendrá. ¡Empecemos! En este episodio titulado Perdidos en Utopia, Ann y Polly vivirán una aventura explorando las maravillas que esconden los lugares más profundos de Utopia, metiéndose así en varios líos como ya nos tienen acostumbrados. Este capítulo fue escrito por Jenna Bamai, de quien ya hemos hablado anteriormente en otros análisis. Este episodio empieza con el robot rana que ha estado persiguiendo a los Plantar desde capítulos atrás, estando a las afueras de Utopia, solo, como si se encontrara esperando algo o a alguien. ¿Ustedes qué piensan? Los Plantar se encuentran en un autobús turístico explorando de forma segura toda la ciudad, aunque al parecer Abu Hope es el único al que en verdad parece interesarle el viaje. Cuando Ann observa un mercado de paso, le vienen a su mente recuerdos de su infancia, donde por primera vez podemos ver la apariencia de su madre, de quien solo habíamos podido escuchar su voz con anterioridad en el episodio Viaje de pesca familiar, donde nos menciona que la pequeña es californiana. Ann al parecer generó una especie de trauma porque no le dejaron comer comida callejera cuando era pequeña. La encargada de darle voz a la madre de Ann fue Om Braley, quien es la madre del creador de la serie. Según Matt en su cuenta de Twitter, necesitaba de alguien que representara perfectamente el acento tailandés en la madre Buchoy, por lo que no se le ocurrió nadie más que su propia madre para este papel. Un lindo detalle si me lo preguntan. Polly y Ann se inventan una excusa para salir del autobús, pues se encontraban demasiado aburridas. Invitan a Sprig, pero Abu Hope lo tiene esposado, mencionando que desde el incidente de las runas no le quita un ojo de encima durante los viajes familiares. Esto haciendo referencia a los hechos ocurridos en el episodio Fuerte en el Camino. De igual forma, a Ann y a Polly no les importó irse sin él. El primer lugar que las chicas visitan tiene muchísimos aires a los así conocidos barrios chinos, tanto en su decoración como en la música que acompaña el fondo, que por motivos de copyright no puedo mostrarles. Incluso se puede ver como una de las salamandras está comiendo lo que parece ser una versión anfibia del ramen, platillo muy popular en el mundo, el cual es de origen chino. Polly le menciona a Ann que hace muchísimo tiempo que ellas dos no tenían una aventura a solas, y si hablamos desde la perspectiva de la serie tiene razón, pues desde el episodio Cosas de Chicas de la temporada 1 no veíamos una trama que solo las involucrara a ellas. Ambas combinan sus nombres llamándose a sí mismas Pan, de la misma forma que Sprig y Ann lo hicieron en el episodio Inundación, Sudor y Lágrimas, donde mencionaron la frase Sprang contra el mundo. Lo primero que las amigas hacen es visitar un puesto de comida callejera donde deciden experimentar el bocadillo más popular de Utopia, el cual tiene muchísima similitud con otro platillo chino conocido como rollito primavera, pero en esta versión es extremadamente picante al punto que ni Ann ni Polly pudieron soportarlo. Ann intenta pagar los desastres ocasionados con la tarjeta de crédito ilimitada que el rey le dio a los Plantar en el episodio anterior, pero el plan no le funciona, ya que en ese sitio solo es aceptado el efectivo, lo cual tiene algo de lógica, ya que debido a la naturaleza de este tipo de locales, la mayoría no se pueden permitir un sistema bancario. Algo que se me hizo bastante curioso en esta escena es que mientras Ann y Polly escapaban del cocinero, estas se esconden en un local de tortugas mascotas. Ciertamente las tortugas son reptiles, lo que me da a entender que las únicas criaturas evolucionadas en este mundo, sin contar obviamente a las monstruosas, son los anfibios. Pero ¿a quién le importa eso? Miren qué bonita está la tortuga. La siguiente parada de nuestras intrépidas protagonistas es una tienda de colas falsas, donde el administrador confunde a Ann con una salamandra, mencionando que tiene una cola de repuesto perfecta para ella. Esto es debido a que las salamandras son animales capaces de regenerar prácticamente cualquier parte de su cuerpo, haciendo que muchos investigadores consideren a estos anfibios como los reyes de la regeneración. Así que por esto es muy normal que en Utopia necesiten repuestos porque nunca se sabe si habrá un accidente donde lo necesiten. Y al parecer Ann ahora es furra, pero ¿quién soy yo para juzgar eso? De todas formas, esta cola postiza es demasiado grande para que Ann pueda controlarla, por lo que termina causando un desastre de tal magnitud que llama la atención de los policías, lo que obliga a las chicas a escapar escondiéndose en la entrada de un desfile que recién estaba iniciando. Ahí
es donde se topan con la escultura de un colorido ajolote que es manipulado alegremente por otras salamandras. Esto hace alusión al festival de la danza china, donde se utiliza un dragón colorido que baila al son de la música con el afán de celebrar la llegada del año nuevo. Aunque Anne malinterpreta la situación, ya que en Utopia esto se hace para conmemorar la memoria de un antiguo almirante newpiano llamado Igor el Valiente. Investigando para este video pude encontrar que en la antigua Rusia existió un príncipe con el mismo nombre y título, aunque no hay más parentescos que ese. Lo que sí es que la pose de la fotografía hace recordar bastante a uno de los retratos más populares del militar Napoleón Bonaparte. Por si fuera poco, la torpeza de Anne hace que la botarga se destruya, ocasionando así la furia de todos en el lugar. Cualquiera pensaría que aquí nuestras protagonistas asumirían las consecuencias de sus acciones y se disculparían con la gente que dañaron, pero ya las conocemos, siguen corriendo como si no hubiese un mañana. Cuando ambas intentan refugiarse en el autobús, Abuhov se refiere a ellas como su nieta y su nieta adoptiva, refiriéndose a Polly y a Anne respectivamente. Es muy adorable que en este punto Anne ya sea considerada una Plantar más. Esta aventura culmina con los Plantar salvando a Anne de ser atrapada por la turba que los perseguía, haciendo que Polly incendie todo el lugar con los bocadillos que compraron al inicio del episodio, y teniendo una especie de revelación de lo bonita que es su amistad con Anne, por lo que podemos suponer que la lección del día de hoy es que siempre que tengas un autobús turístico puedes salirte con la tuya, supongo. El episodio termina con algo que es súper interesante, pues tenemos una escena final del rey Adrias junto con Marcy investigando sobre la caja de la calamidad en la gran biblioteca de Newtopia. Si recuerdan en capítulos anteriores, el rey Adrias se vio muy interesado en recolectar información sobre la caja. Podemos apreciar por la gran cantidad de libros que llevan investigando sin éxito alguno durante bastante tiempo. Pero eso cambia, pues la torpeza de Marcy la hace que derrame café sobre una manta bastante peculiar. El diseño de esta está inspirada en el signo zodiacal de Sagitario, pues este suele ser representado con un centauro apuntando hacia el cielo mientras porta un arco y una flecha. Marcy, por casualidad, se da cuenta que detrás de esta bandera hay un botón, que al activarlo abre un misterioso pasadillo secreto. El rey le dice que no tenía ningún conocimiento al respecto de esto, pero que lo mejor sería investigar, lo cual podría parecer bastante normal, de no ser por un pequeñísimo detalle. Durante un segundo, en la escena en la que Marcy mira el pasadizo, podemos ver que el rey Adrias expresa una peculiar sonrisa, como si estuviera tramando algo. Recordemos que cuando los Plantar llegaron a Newtopia, este mencionó desde las sombras que su plan estaba tomando forma, por lo que su actitud de inocente tiene muchas posibilidades de ser solo una fachada. Déjenme en los comentarios lo que opinan al respecto, y antes de terminar el video, les dejo aquí los mejores comentarios del análisis pasado. Recuerden que si quieren aparecer en esta sección, tienen que darle con todo y comentar justo aquí abajo. Y esto fue todo por el video de hoy. Ya vieron este capítulo, conocían estas curiosidades, tienen teorías, déjenme saber todo lo que piensan en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, ayudaría mucho al canal, un like y que se suscribieran. ¡Nos vemos!